Ok, en lo que ella se vuelve a conectar, Axel, lo escuchamos. Bien, a mí me causó un poquito de duda también. Yo sí, pues entiendo y para mí también, desde el momento en que existe la fecundación ya empieza el proceso de la construcción de la vida. Pero lo que pues me causa como dudas en cierto punto es que, bueno, si existe una fecundación se está empezando a crear una vida, sí. Pero si no sucede el siguiente paso, que es la implantación, el cuerpo automáticamente expulsa ese óvulo fecundado si este no se implanta. Entonces, ahí causa una pequeña situación de duda en mi caso, porque yo digo, si no hay una implantación, pues no existe como tal un embarazo, porque el óvulo pues no se posiciona y no crece donde tiene que crecer y no hay proceso. Entonces, en esos casos, bueno, esos son casos naturales, realmente el cuerpo de la mujer rechaza la implantación, pues no hay como tal un embarazo. Pero en ese caso, los que defienden la utilización de la pastilla al día siguiente y todo eso hacen alusión a esto, que la implantación toma un poco más de tiempo, ya hablamos de la fecundación, que es bastante rápida, pero la implantación puede llegar a tomar más de 6 días. Entonces, a eso es a lo que se utilizan estas personas para decir que esta pastilla no es una cuestión abortiva. Entonces, yo normalmente, bueno, pues toco ese tema, digo que al final de cuentas la pastilla sí está interrumpiendo el proceso de creación de una vida. Esta vida implante o no a la hora de llegar al lugar donde tiene que llegar, no significa que no se esté creando la vida. Lo que sucede es que el cuerpo no permitió el proceso del embarazo como tal, al no permitir la implantación. Pero entonces yo sí y continúo defendiendo que la pastilla esta es una interrupción de la creación de una vida, indiferentemente si hubo implantación o no. Aunque las personas que sí defienden la utilización de la pastilla al día siguiente lo hacen en alusión a eso, que si el cuerpo todavía no ha tenido la implantación, no es un aborto porque no es una interrupción de un embarazo. Pero pues vuelvo al punto de esta lectura en particular. La vida, pues desde que hubo una fecundación se empieza a construir. Entonces, indiferentemente la pastilla del día siguiente, para caer en ese tipo de dudas, es una interrupción de este proceso que, digamos, si el cuerpo de manera natural rechaza la implantación, ya es otra cuestión. Pero si se evita por medio de la pastilla, sigue siendo la interrupción de la creación de la vida. Entonces, son temas complejos, pero me causó como hacer esa aclaración, que creo que es lo que sigue en disputa, ¿no? Entre muchos científicos y muchos grupos, que si no hay implantación no existe embarazo, pero pues la creación de la vida es desde la fecundación, entonces ahí es donde empieza este proceso como de duda ahí, y los que defienden científicamente la pastilla al día siguiente o este tipo de cosas, la defienden porque no hay implantación, pero la implantación no es el proceso de creación de la vida, el proceso de creación de la vida está en la fecundación, que es minutos después de un acto sexual, ¿no? Pero ya, eso. Para no ok, gracias, Axel. Sí, desde el aspecto que Axel nos habla, pues estamos hablando, empezando desde la fecundación. Entonces, cuando ya existe la fecundación, estamos hablando entonces de que empieza la vida. La implantación, cuando hablamos de implantación, entonces tendríamos que realmente verlo y analizarlo realmente desde el aspecto científico, pero normalmente desde el aspecto médico-científico, todo inicia desde la fecundación. Cuando ya empieza una fecundación como tal, inicia una vida. Entonces, por eso es de que se habla acerca de lo que de lo que Axel también decía, de la interrupción, realmente si existe una interrupción. Cuando hay una interrupción, sea como sea el nombre que se le coloque, va a ser un aborto si se considera la vida desde el inicio de la fecundación. Por eso, les repito una vez más,
va a depender mucho desde la perspectiva que se tenga de cuándo inicia la vida. Por esa razón es de que ustedes escuchan, por ejemplo, a los que son pro aborto, la mayoría de ellos no van a considerar el comienzo de la vida desde el momento de la fecundación, porque entonces iría en contra de lo que ellos mismos están planteando. Entonces, lo que van a hablar siempre va a ser respecto a que la vida va a iniciar cuando sea después de la viabilidad del feto, o algunos hasta el momento de respirar y al momento de nacer. Entonces, esos tres puntos, pues tenemos que tenerlos bastante claros para poder tener una perspectiva entonces de dónde inicia la vida. ¿Por qué hablamos de cómo inicia la vida? Porque eso va a desencadenar entonces si existe un aborto o no existe un aborto. Entonces, en términos y en definición, ¿qué es un aborto? El aborto se define como la interrupción del embarazo cuando el feto no es aún viable, o sea, en una etapa de su desarrollo en la que no puede sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, desde esta definición, se considera entonces que existe un aborto, cuando el feto pues aún no es viable y no está fuera de. Eso nos dice entonces que tiene que estar dentro de la mujer para que esto produzca o sea un aborto. Entonces, esta es la definición que nosotros encontramos entonces para lo que es un aborto. Dentro de estos aspectos, como les mencionaba hace unos momentos, existen diferentes tipos de aborto. Por ejemplo, existe el tipo de aborto terapéutico, es la interrupción provocada del embarazo cuando la continuación del mismo pone en peligro la vida de la gestante, en este caso de la madre. Este es un tipo de aborto conocido como terapéutico. Existe también el aborto eugénico. Este aborto es el que se plantea cuando existen evidencias reales de que el embrión o feto sufre malformaciones o anomalías congénitas. Estos dos tipos de aborto son los que anteriormente mencionaban también sus compañeros hace un momento, que son los que existen y que se realizan. Ahora, dentro de estos tipos de aborto también el punto que se debe tomar muy en cuenta y se analiza todo ese aspecto es el aspecto ético de cada uno de estos. Definitivamente, al momento de tener un tipo de aborto terapéutico en cuanto a ver si hay un riesgo para la madre al momento de nacer, creo que ese es un dilema bastante difícil y una decisión bastante difícil de tomar cuando se llega a este punto. El eugénico es otro aspecto también bastante difícil en cuanto a la decisión que se debe tomar al momento de conocerse si, en este caso, si el feto pues trae algún tipo de malformación. Ya hoy en día, pues con toda la tecnología que se tiene respecto al control prenatal, pues ya se puede determinar si en algún momento un feto pues pueda tener algún tipo de malformación, por lo cual llegar a estas instancias pues es alguna situación también bastante difícil en la cual pues hay una decisión que se debe tomar en cuanto a la vida que se tenga respecto al feto. Existe también el criminológico. Se realiza cuando el embarazo ha sido consecuencia de una acción violenta y delictiva, como puede ser la violación o el incesto. Dentro de este aspecto también, pues, es de considerar este tipo de aborto por las consecuencias que existen. Y en realidad, pues, nosotros conocemos que existen embarazos por parte de violación o por parte de incesto. Existe también el aborto psicosocial. Este es el que se practica cuando el embrión no se acepta por motivos psicológicos o de carácter social. Cuando la mujer tiene algún problema psicológico o considera que tiene un aspecto social en el cual pues no puede tener los recursos para poder sostener en este caso pues al niño que va a nacer. Está el aborto espontáneo.
debido a causas naturales donde se expulsa al feto o incluso el embrión antes de las 20 o 26 semanas de gestión sin provocarlo. Este es el tipo de aborto en el cual pues no hay ningún tipo de intervención quirúrgica, no hay ninguna intención prácticamente de que el feto pueda ser abortado o interrumpido, sino que el propio cuerpo de la mujer pues en algún momento o en alguna situación natural pues produce ese tipo de aborto espontáneo. Entonces, estos son algunos de los tipos de aborto que existen y que hay. Esto no quiere decir que porque existen este tipo de abortos, entonces el aborto pues debe tomarse como algo positivo o debe o en estos casos pues legalizarse, porque hay muchas implicaciones que se tienen con respecto a este tema del aborto. Dentro de estos aspectos también podemos hablar acerca de las consecuencias del aborto. Dentro de esto, pues hay demasiadas consecuencias que nosotros podemos ir platicando respecto a todo lo que sucede desde un aspecto psicológico en una persona que ha realizado este tipo de aborto. Dentro de estas consecuencias, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, los estados de culpa y desconcierto. Creo que es uno de los principales o de las principales consecuencias que una persona tiene al momento de poder de tener un tipo de aborto, que son estados de culpa. De hecho, si ustedes han escuchado algún testimonio de alguna persona que ha tenido algún tipo de divorcio, incluso cuando son de aborto, perdón, incluso cuando son abortos que no se están esperando, son abortos que la misma madre se produce por causa natural, normalmente la mamá llega a tener ciertos aspectos de culpa. Imagínense ustedes cuánta culpa puede tener una persona que ha entrado a una etapa de aborto cuando en realidad pues la persona misma ha decidido optar por esa vía. Dentro de estos también tenemos el miedo a una futura gestación. Normalmente se va a tener también este tipo de trauma en cuanto a lo sucedido, por lo cual una futura gestación, un futuro embarazo de la mujer, pues va a ser más pensado, va a tener ciertas dificultades al momento de poder decidir el hecho de quedar embarazada una vez más. Existe la sensación de vacío. Esto pues va derivado mucho de la culpabilidad que se tiene y de la forma en cómo se maneja este tipo de situaciones. Incapacidad para darle significado a la pérdida, el hecho de preguntarse, de cuestionarse sobre la situación que se está viviendo. Necesidad de darle sentido a lo sucedido y conocer las causas. Tristeza o abatimiento, irritabilidad, temor a la esterilidad, depresión o ansiedad, revivir el momento traumatizante y rechazo de su propia sexualidad o de la pareja. Estos son algunos aspectos también que nosotros encontramos de algunas consecuencias que la persona puede tener desde un aspecto psicológico, pero también encontramos nosotros algunas consecuencias que se llegan a tener desde un aspecto físico. Dentro de estas consecuencias nosotros podemos mencionar, por ejemplo, una de las primeras, la muerte, cuando normalmente hay una práctica de este tipo y normalmente son clandestinas. La práctica que se tiene en actualidad clandestinas. Por esa razón, esta es una de las premisas de los que hablan los proabortistas en el sentido de, según ellos, al momento de legalizar el aborto como tal, ya no existirían tantas muertes por abortos clandestinos. Pero en la realidad, al momento de legalizar pues el aborto, habrían más muertes en cuanto a esta práctica. Otro de los aspectos que nosotros encontramos es el cáncer de mama que se produce a través de o por este tipo de situaciones. Está también el cáncer cervical, de ovario y de hígado, que también afecta la perforación uterina,
laceraciones cervicales y complicaciones de partos futuros. Entonces, realmente las implicaciones que se tienen al momento de practicar este tipo de o el aborto, pues son bastante críticas en el sentido que no solamente está el hecho de las consecuencias psicológicas que una persona puede tener por el impacto que tiene esto en su vida cotidiana, en su vida social, en su vida como persona, pero también los aspectos físicos, pues también son otras situaciones que podemos nosotros mencionar respecto a las consecuencias que puede tener una persona en este sentido. Entonces, estos son algunos de estos que hemos mencionado. Aún hay algunas otras situaciones o implicaciones que se puede tener también con respecto a lo que puede tener una persona cuando ha optado por este tipo de intervención. Podemos hablar, por ejemplo, también de los aspectos sociales que se puede tener. En este caso, pues, les pregunto yo a ustedes, ¿qué consecuencias sociales consideran ustedes que puede tener una persona que ha cometido este tipo de acto? Rocío, ¿qué consecuencia social considera usted que pueda tener? Ok, gracias, Rocío. Creo que la que mencionaba Rocío, creo que sería como que la más obvia desde el aspecto social en cuanto a este tema, sería el rechazo, porque va a depender también del tipo de sociedad. Si estamos hablando de una sociedad en donde pues ya el aborto es legalizado, pues normalmente va a ser en algún aspecto aplaudido el hecho de llevar a este acto, pero en una sociedad, por ejemplo, aún conservadora como la guatemalteca, pues llevar a este acto sería un aspecto social de rechazo, no solamente desde el aspecto familiar, sino también desde el aspecto social. Porque recordemos que Guatemala, pues en su mayoría es un país cristianizado, por la cual, pues Guatemala tiene ciertos principios cristianos en los que se rigen. Cuando hablamos de cristiandad, pues estamos hablando desde el aspecto protestante y desde el aspecto católico, y estos principios que maneja la sociedad guatemalteca, pues en este punto, pues no avalan pues prácticamente este proceso de aborto o esta situación que pueda generarse dentro de la sociedad. Entonces, el rechazo, pues prácticamente es uno de los aspectos que nosotros podemos hablar y notar también con respecto a lo que es el aborto. Dentro de esto también, pues definitivamente tenemos que hablar respecto a cuál es el aspecto desde el aspecto social. ¿Por qué desde el aspecto social? Porque la sociedad va a influenciar prácticamente en la creencia y en la perspectiva que la persona tenga respecto a este tema. Por ejemplo, la sociedad guatemalteca y la sociedad y la mayoría de sociedades van a tener siempre un tipo de pensamiento en la cual ese pensamiento filosófico va a ser la que va a llevar prácticamente normalmente lo que las sociedades consideran de de los principios o de lo que se desarrolla del conocimiento social. En este sentido, por ejemplo,
uno de los aspectos que nosotros encontramos en nuestra sociedad es el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Es bastante sencillo, es el hecho de considerar que cada individuo o cada sociedad puede tener un aspecto en cuanto a la moral. En este sentido, pues cada uno puede decidir o entender la moral desde su propia perspectiva. Por lo tanto, según el relativismo moral, cada individuo puede tener o considerar bueno o malo desde su perspectiva moral. En este sentido, el relativismo moral en la sociedad carece de una falta de ética. ¿Por qué razón? Porque el individuo o el relativismo moral que posee cada persona, normalmente lo primero que se observa en ello es que no tiene aspectos éticos en cuanto a su moralidad. Por tal razón, pues todo lo que considera y piensa va a ser desde una perspectiva muy personal. Dentro de esto entra lo que es la opinión personal. Para este individuo, entonces, lo que para él o lo que él haga, pues va a ser bueno, aunque para otro moralmente sea malo. Este relativismo moral no solo lo vemos desde el aspecto individual, sino también lo vemos desde el aspecto social. Por esta razón, en las sociedades que nosotros podemos investigar, existen sociedades que realizan ciertas actividades que, si lo comparamos con la sociedad guatemalteca, pues para la sociedad guatemalteca van a ser malas, mientras que para otros van a ser buenos. En este sentido, hablando del aborto, pues podemos mencionar, por ejemplo, Argentina, que es uno de los países que ha optado por la legalización del aborto, y dentro del aspecto o desde la moral de Argentina, pues ellos ven el aborto como algo positivo y algo bueno. Si lo vemos desde la moral de la sociedad guatemalteca, la vamos a ver como algo malo. Entonces, el punto es en quién de los dos tiene la razón, la sociedad argentina o la sociedad guatemalteca. O en este caso, ¿quién tiene la razón si nosotros planteamos el tema del aborto? ¿Es bueno o es malo? Ese es el punto acá. Y si es bueno, ¿por qué es bueno? Y si es malo, ¿por qué es malo? ¿Por qué entonces algunas personas, por ejemplo, sabiendo que la vida inicia desde la fecundación, apoyan el aborto? Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué la apoya si sabe que ya existe una vida? Pero dependiendo del relativismo moral que la persona tenga, porque la persona puede decir, sí, yo sé que existe vida desde la fecundación, pero está bien. Y alguien puede decir, no, empieza una vida y está mal, pero entonces, ¿quién regula ese aspecto de decir qué es lo bueno y qué es lo malo desde el aspecto moral? Y otro aspecto que nosotros encontramos desde la perspectiva social es la nueva tolerancia. ¿Por qué es una nueva tolerancia? Porque anteriormente se conocía en la sociedad como la tolerancia, aquel aspecto en el cual una persona debía de respetar la ideología que tenía otra persona, la cultura que tenía otra persona, los actos de otra persona. A eso se le conocía como tolerancia, el hecho de poder respetar a alguien más. Cuando nosotros hablamos de una nueva tolerancia, que es lo que se maneja en la actualidad en nuestra sociedad, estamos hablando que ya no es el simple hecho de considerar el respetar a otra persona, sino que ahora la nueva tolerancia exige que no se respete, sino que se involucre incluso en las mismas creencias que tienen otras personas. Es que se involucre incluso en los actos que tienen otras personas. Por esa razón, en la nueva tolerancia, por ejemplo, los proabortistas consideran que los cristianos o los protestantes o todos los que son pro vida, pues prácticamente no tienen una tolerancia hacia ese tipo de actos. Pero la pregunta es, ¿en realidad no se tiene una tolerancia? Y sería una pregunta retórica para ellos, y ellos son tolerantes. Porque si desde la perspectiva de los proabortistas,
la cristiandad, que es la más atacada en cuanto a ese aspecto, ellos consideran que no son tolerantes, ¿por qué ellos entonces quieren que la cristiandad pues los apoye y puedan pues involucrarse en todo lo que ellos hacen? La pregunta es, y se les podría preguntar a ellos, ¿por qué entonces ellos no manejan la tolerancia? Porque ellos no son nada tolerantes. Porque si nosotros entramos a la tolerancia como se conocía, deberíamos de tener el respeto por lo que se está haciendo. En este caso, pues una nueva tolerancia la quieren aplicar ellos para los que están en contra de sus ideologías, pero aquel que está a favor, pues definitivamente lo consideran como una persona tolerante. Dentro de estos también hablamos, por ejemplo, el aspecto del argumento utilitarista. Este argumento utilitarista, o también conocido como ética utilitarista, maneja también dos aspectos interesantes. Una es la moral es resultado de acciones humanas. Cuando hablamos de ética utilitarista, estamos hablando prácticamente de que este tipo de ética nos dice a nosotros que todo lo que el ser humano realiza, si es útil, es bueno. Por eso es utilitarista, solamente para utilizar. En este caso, la ética utilitarista dice que todas las acciones que el ser humano hace son buenas o son malas, dependiendo de la suma de lo que el ser humano ha hecho. ¿Cómo se los ejemplifico acá? Por ejemplo, en la ideología de género se maneja todo lo que es la ética utilitarista. Entonces, ¿cómo lo aplican ellos? Desde esa perspectiva, ellos ven y hacen un conteo social de quienes están a favor de toda la ideología de género y todos los que están en contra de la ideología de género. Si ellos en el resultado que hacen de suma y resta de su ética utilitarista ven que en su mayoría un 80% de la sociedad considera que el aborto y todas las implicaciones de la ideología de género son correctas o están bien, entonces ellos plantean desde su ética que es una ética positiva para la sociedad porque la mayoría ha dicho que sí. Y por lo tanto, el resto pues va en contra porque definitivamente no apoyan ese tipo de argumento. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la ética utilitarista va a utilizar prácticamente la sociedad en cuanto a número de quién tiene razón y quién no. Y desde ese aspecto, pues va a emitir su voto en el cual, en este aspecto, ellos consideran que el aborto es positivo. ¿Por qué razón? Porque para ellos, pues la mayoría de las sociedades, no solo guatemalteca, estamos hablando a nivel mundial, la mayoría de sociedades pues están a favor de lo que es el aborto. Entonces, por esta razón, ellos al momento de entrar a algún país o alguna sociedad, ellos van bajo el término de una ética utilitarista, tratando prácticamente de obligar a la sociedad a que puedan ser partícipes de las ideologías que ellos tienen y que ellos practican. Entonces, algunos argumentan y algunos dicen que, por ejemplo, parte de la moral y de la ética del ser humano es producto de la sociedad. Les pregunto yo a ustedes, ¿creen ustedes que realmente la sociedad pueda influenciar y determinar la moral y la ética de un ser humano? Cristian, por ahí veo yo a Cristian. ¿Qué me puede decir de esto, Cristian? Cristian Joan. Perdón, Lick, es que estoy manejando, me cuesta un poquito ver ahorita la pantalla. Respecto al aborto, visto desde una parte social, ¿no? La pregunta en concreto sería, ¿usted considera que realmente la moral y la ética que maneja la sociedad influyen directamente en lo que una persona puede determinar o creer? Sinceramente creo que no. Al final yo creo que es más un tema cultural. O sea,
en el caso, yo he estado escuchando en la clase y es cierto, hay muchas personas a favor, otros en contra, métodos que pueden ser a favor o en contra del mismo también, pero al final todo tiene un origen de cultura. Si se tiene la cultura de estar a favor o en contra de este tema, es en base a eso que se toma la decisión. Al final no hay nada más que lo pueda influir. Al final yo creo que también tiene que ver mucho eso, el cómo educan a las personas, con qué cultura crecen. Todo lo demás pues puede ser un subjetivo hasta cierto punto de vista. Esa es mi opinión. Ok, bien, gracias, Cristian. Ok, lo que Cristian me acaba de decir se me hace interesante en el sentido que Cristian también aporta otro aspecto en cuanto a la sociología y él habla respecto a la cultura. Ok, si yo les preguntara a ustedes, si tuviéramos que determinar a favor o en contra del aborto según la ideología de género, ¿ustedes estarían a favor o estarían en contra? ¿Sí y por qué? ¿O no y por qué? Cristian, la palabra Sí, suya, Cristian. gracias. Pues yo sinceramente, yo creo que estaría en contra, más que todo por el hecho de que a mí me inculcaron respeto por la vida. Al final de cuentas, lo del género es algo indiferente, o sea, no importa si se está hablando de ese tema, siempre al final se trata de dañar una vida que tal vez tiene una buena oportunidad. No necesariamente por el género significa que va a tener aspectos de su vida en el cual no va a poder crecer como persona o apoyar a otras personas. Entonces, yo me inclino más por eso. Yo estaría pues en contra de eso. Ok, gracias. Por acá me dice Axel, creo que vale la pena definir a qué llama usted ideología de género. Ok, ¿qué es ideología de género? La ideología de género es el aspecto o la cosmovisión filosófica que habla respecto a todo lo que conlleva el LGTB, IQ y más, y no sé qué, por dónde van por el momento. ¿Han escuchado ustedes ese término? LGTBIQ y más, y no sé qué más le han puesto por el momento, pero ha sido bastante extenso. ¿Han escuchado ustedes ese término? Sí, conozco el término, Ajá. pero la cuestión es en qué momento pues, mezclamos gimnasia con magnesia, diría yo en todo caso, porque al final de cuentas estamos hablando de una cuestión de perspectiva de aborto, en este caso, Ajá. que pues a la larga, mm, pues que tiene que ver la gente que está en estos colectivos LGBT con esta cuestión de aborto. No le Ok. encuentro como la conexión en este punto y tampoco encuentro la funcionalidad o cómo acuñar un término como ideología a esta cuestión. Es una cuestión más ahí que me causó. Ok. Le respondo. ¿Por qué ideología de género? Porque la ideología de género conlleva también el aspecto del aborto. Eso es una sola ideología. Cuando hablamos de ideología, normalmente solo estamos hablando, por ejemplo, de términos de homosexualidad, pero no. Cuando hablamos de una ideología de género, conlleva también el aspecto del aborto, conlleva, por ejemplo, el aspecto de, ¿cómo se le llama esto también? Permítame que me recuerde. Estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de aborto, pero bueno, normalmente esos son los dos aspectos que toca la ideología de género. Por esa razón es que usted ve que cuando se habla de ideología de género, normalmente siempre aparece el tema de aborto. No son temas separados. Son temas que van de la mano porque es una misma ideología que se divide en esas dos áreas.
Ya, por esa razón es de que cuando se habla de ideología de género, normalmente siempre va a aparecer lo que son aspectos de aborto. Por esa razón es que se habla en términos general, ¿verdad? Pero si lo vemos desde dos temas separados, pues no tiene nada que ver, pero desde el aspecto de ideología, porque también el aborto es una ideología que se está generalizando junto a la ideología de género. Por esa razón es que se habla en un solo tema que se dividen en dos. Por acá creo que vi la mano de María André. Sí, perdón, la bajé porque es que yo creí, o yo le iba a preguntar si con ideología de género usted se refería al menos a las mujeres que luego se identifican como hombres, porque todo ese tema también va dentro de la ideología de género y que Así es. creí que tal vez con eso hablaba del aborto en ese caso, porque aunque se identifiquen como hombres pueden quedar embarazadas, pero creo que estaba pensando yo otra cosa. Ok, Perdón. no tenga pena, María. También va dentro de eso, por eso les digo, más adelante vamos a tocar el tema de todo esto de la ideología de género y van a ustedes a ver realmente todo lo que incluye cuando hablamos de ideología. Julio. Tal, buenas noches. Buenas Respecto noches. a esto que están de cómo influye con la sociedad, Ajá. considero que la sociedad sí influye bastante en cuanto a las ideologías de una persona y también con esto de la ideología de género, porque si lo ve desde otro punto de vista, como las naciones y diferentes partes del mundo, eh, Latinoamérica pues no acepta esto de las ideologías tan fácilmente por, por lo mismo de nuestra cultura, nuestras raíces de hombre y mujer, y eso es lo que dicta la iglesia, lo que dicta la ley. Entonces creo que sí influye bastante la sociedad para esto de la ideología, como también para el tema del aborto. En Latinoamérica es bastante rechazado. Hay partes de Europa donde ya es aceptado. De hecho, por ahí me salió una noticia que decía que hay un país donde ahora antes de que las mujeres puedan abortar, serán obligadas a escuchar los latidos del bebé, pues como para que estén totalmente seguras de qué van a hacer. Y de esta forma también crean algo de conciencia en ellas. Pero hablando de todo, englobándolo, considero que sí influye la sociedad dentro de esto para las personas y pues formar ese pensamiento. Ok, gracias, Julio. Oscar. Sí, Leslie. No sé si eso usted lo dijo ahorita en lo que mencionó después que el compañero de que tenía que ver una cosa con otra, porque Ajá. tengo bastante mala la señal, pero cuando usted hablaba, se me vino a la mente algo y es que, pues yo, cuando el compañero mencionó eso, de que tiene que ver eso una cosa con la otra, totalmente de acuerdo, porque no le encontré sentido. Pero la relación que yo le veo desde el punto de vista de ellos, claramente no es que yo esté de acuerdo con eso, pero Claro. es de que como ya en las personas que ya se consideran LGTQB+, no sé qué, ellos pues al final una de sus bases, por así decirlo, es de que son libres de hacer lo que ellos, de que cada quien es libre de hacer lo que quiera, de que Así pueden, es. si nace hombre puede ser mujer o puede no ser ni hombre ni mujer, es decir, ellos tienen esa libertad, por así decirlo, de pensamiento de que pueden cambiar de género o de preferencias sexuales o lo que sea en cualquier momento, por así decirlo. Entonces, me imagino yo que ellos apoyan esto del aborto que estamos hablando, porque al final el aborto también entra en una libertad de que la persona que está abortando, bueno, que la mujer que está abortando, perdón, no puede, solo la mujer puede abortar, de que la mujer que está abortando es libre, según ellos, de hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces entiendo yo que por ahí podrían apoyar eso, de como ellos exigen libertad para ellos, apoyar también ese tipo de cosas que, como hemos hablado, son un poco controversiales, de que algunos no las aceptan, otros sí, pero apoyan esa libertad de que es su cuerpo, su decisión, como dicen. Ok, así es, gracias, Alex. Oscar. Ana. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, yo también iba a decir eso, que yo me he dado cuenta mucho de que últimamente, por ejemplo, en el feminismo, a veces como que si uno decide ser como feminista radical, como que cargas así la carterita de tenés que estar a favor del aborto, que tenés que apoyar el movimiento LG y todas las siglas, tenés que estar a favor de ciertas cosas, o sea, como que...
ya no solo es creer en algo, sino tenés que creer y aceptar un montón de temas que hoy en día están, pues podría decirse en moda y en tendencia. Y al final yo creo que sí, definitivamente la sociedad está influyendo muchísimo en, los jóvenes y en lo que creen, ¿no? Y pues yo tengo sobrinos y a veces yo veo lo que ellos creen y sé que todo esto ha sido influenciado a través de redes sociales y de estos movimientos, entonces sí, definitivamente que hay una influencia. Y aunque de repente en la familia se ha inculcado lo contrario, pero pues sí nos dejamos influenciar por la sociedad. Ok, gracias, Ana. Todo sale por el hecho de la pregunta que nos hacía su compañero, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Les vuelvo a repetir, cuando ustedes escuchen el tema de ideología de género, se van a dar cuenta que al momento de hablar de ideología de género, ¡pum!, aparece el tema de aborto. ¿Por qué? Porque va incluido dentro de la misma ideología. Y viceversa, si nosotros hablamos de, por ejemplo, de proaborto, automáticamente va a aparecer ideología de género. Es una ideología que trata de manera de abarcar esos, los dos aspectos. ¿Por qué razón? Porque en realidad, pues se manejan bajo ciertos, los mismos principios de libertad, como lo decía, creo que Oscar, creo que hablaba de ello. En el cuanto al hecho de decir, bueno, yo puedo decidir ser lo que yo quiera ser. Si yo quiero ser, no sé, una vaca, pues soy una vaca, eso no es problema. Y es lo mismo que maneja, por ejemplo, en cuanto a los proabortos. Es mi cuerpo y es la decisión que yo puedo tomar y eso no le incumbe a nadie. Pero en realidad, sí hay ciertas implicaciones detrás de todo ello, pero pues vamos, que si yo no estoy mal, vamos a tener un tema específicamente de esto en donde vamos a desarrollarlo para no desviarnos del tema que tenemos el día de hoy. Pero por acá creo que tengo la mano de alguien, no sé si la bajó porque ya no lo logro ver. No sé si iba a hablar todavía. Era yo, disculpe. Dígame. No, yo solo agregar que creo que estoy con Benja. Yo creo que así como uno tiene muchas de las libertades, yo creo que fácilmente puedo apoyar una cosa y no apoyar la otra. O sea, yo sí creo que voy con Benja en ese punto de que yo puedo decir apoyo esto y pues tal vez salte el otro tema y yo diga no, pero eso no lo apoyo. Entonces yo creo que ahí es también lo de influenciarse por la sociedad o por el grupo que apoya ambos puntos. Pero yo sí, por lo menos personalmente, yo creo que estoy de acuerdo en esto de que en qué momento mezclar una cosa con la otra, porque yo creo que yo puedo apoyar fácilmente una y no apoyar la otra. Y ya, si yo me dejo influenciar por otra persona de ir en contra de las dos o ir a favor de las dos, creo que eso ya es el punto que usted mencionó de qué tanto la sociedad puede influir en lo que pensamos, pero yo sí personalmente creo que no necesariamente se tienen que apoyar las dos o estar a favor de las dos y este punto. Entonces yo creo que sí estoy a favor con Benja en este punto. Ok, gracias. Solo quiero aclararles algo. Las dos ideologías tienen el mismo principio. Axel. Bien, ya yo quería cerrar porque justo Ana mencionó como el centro de lo que yo había querido transmitir y creo que no. Ajá. Que se da ese tipo de cosas como tengo muchas amigas feministas, o sea, o que se hacen llamar feministas y no necesariamente comparten una postura proabortiva y este tipo de cosas. Entonces, entonces no ahí son, es donde no son se feministas. da ese tipo de cosas. Ahí es donde les dicen que no son feministas porque no apoyan Exacto. eso, pero digamos que hay ciertas cosas quizá en el feminismo que comparten, ¿verdad? O apoyan o toleran o consideran importantes, hablando de cuestiones de equitatividad o igualdad y ese tipo de cosas en cuestiones de laborales, en derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo digo, al final de cuentas, pues eso está bien, bueno, o sea, que entre ellas apoyen la búsqueda de todo este tipo de cosas.
y no todas comparten justo otro tipo de cosas, no todas comparten manifestaciones o cuestiones de exhibicionismo que algunas utilizan dizque, para defender ideales y este tipo de cosas. No todas las mujeres que, digamos, comparten el deseo de igualdad entre mujeres y hombres en cuanto a aspectos educativos, salariales, etcétera, etcétera, etcétera. No todas comparten pues todos estos lineamientos, ¿verdad? O este tipo de cosas, no todas son pro aborto, no todas buscan protestar con exhibicionismo y este tipo de cosas. Yo a eso es a lo que como que quería entender, la parte en la que se mezclaba este tipo de cosas con el tema y ya, pues ya entendí que es porque pues es la manera de englobar este tipo de creencias libertistas extrañas que salen, pero pues justo consideraba eso porque pues conozco mujeres que comparten ideas de defensa y de igualdad y no necesariamente son pro aborto, son mujeres que defienden la vida y así son, o sea, pero sí defienden el otro lado, pues, e igual, pues por trabajar en medios de comunicación, no sé, pues he logrado como tener varios puntos en cuanto a muchas de estas cosas. Y también hay personas que se identifican como parte de los colectivos del abecedario, porque son un montón de letras, y no necesariamente son pro aborto. Entonces he visto ese tipo de cosas. Entonces era donde me causaba como macho. Ok, gracias, Axel. Es que fíjense que hay un punto, que el punto es que el punto de partida para estas dos ideologías normalmente son las mismas. Entonces, si alguien va a considerar, bueno, es que miren, otro aspecto también que se debe de considerar es el hecho de tener bien claro cuáles son las ideas que se tienen de estos términos, porque, por ejemplo, alguien puede confundir, por ejemplo, el hecho de la valorización de la mujer en la sociedad con ser feminista. Esas son dos cosas completamente diferentes. Y las dos cosas van a buscar dos cosas completamente diferentes. Entonces, para lograr ir entendiendo estas ideologías, primero necesitamos entender qué es lo que se busca, o qué es lo que nosotros buscamos, o qué es lo que se defiende. Porque si nosotros mismos no sabemos ni qué queremos defender, mucho menos vamos a conocer entonces cuáles son los postulados de estas ideologías. Entonces, arrancando desde el principio es, primero, analicemos y veamos cuáles son las posturas de estas ideologías y qué pretenden estas ideologías en la sociedad. Entonces, a partir de eso, entonces cada uno va a tener idea de lo que considera que es o no es. Y a partir de ahí, entonces la persona va a decidir, yo apoyo o no apoyo, porque como decía Axel y algunos otros compañeros, muchas mujeres apoyan al tipo de feministas que están surgiendo hoy día, pero ni siquiera saben qué es, cuál es el principio de ello, cuáles son, qué es lo que ellas defienden como tal. Entonces, es otra cosa que se va al extremo de los pensamientos que puedan tener. Entonces, es necesario también indagar un poquito y ver cuáles son las perspectivas para poder conocer entonces de lo que nosotros estamos hablando. Para ir terminando, desde una perspectiva teológica protestante o cristiana, escuché, Dietrich Bonhoeffer era un teólogo, filósofo y pastor alemán que murió ahorcado por ir en contra de los nazis en Alemania. Él describió de esta manera y dice, matar al embrión en el seno de la madre significa violar el derecho que Dios otorga a la vida en gestación. La discusión de saber si se trata ya de un ser humano no hace más que camuflar este simple hecho. Dios ha querido crear a un hombre a quien le ha sido impedido intencionalmente el nacer. Esto no es más que un asesinato. Esto es lo que decía Dietrich Bonhoeffer. Dentro de ellos también está Karl Barth, también un teólogo, filósofo, que decía, quien destruye una vida en germen mata a un ser humano. Tiene el atrevimiento
cosa monstruosa de disponer a su arbitrario de la vida y de la muerte del prójimo, de tomar una vida y destruirla como si le perteneciera más que la suya propia. Olvida que Dios es el único dueño porque fue él quien la otorgó, hablando respecto a la vida. Entonces, estas eran algunas perspectivas de ellos. Ahora, desde una perspectiva que nosotros, desde una perspectiva bíblica, en primer lugar, debemos de entender que es importante destacar que la Biblia aborda el problema del aborto subrayando el valor de la vida, viendo a Dios como provida. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a las escrituras no vamos a encontrar ningún texto que diga Dios está en contra del aborto. No va a haber. Y porque no dice literalmente de esta manera, por ejemplo, la ideología en contra, a favor del aborto dice, la Biblia no dice nada. Pero el hecho que no diga no quiere decir que la Biblia esté a favor, sino que desde un aspecto, desde un principio, la Biblia va a estar siempre a favor de la vida humana. ¿Por qué razón? Porque es Dios el dador de la vida. Por ese sentido, entonces, desde una perspectiva de las Escrituras, la Biblia está en contra de todo lo que nosotros podemos considerar en cuanto al aborto. Dentro de estos aspectos, aunque no lo menciona directamente como aborto, pero sí menciona o hace mención respecto a favor de lo que es la vida. Por ejemplo, Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Salmo 139, 13, 16 dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Estas dos perspectivas que nosotros encontramos en las escrituras nos hacen ver que realmente aún Dios es el formador de la vida de cada uno de nosotros. Encontramos nosotros que Él ha tenido el cuidado de formarnos aún dentro del mismo vientre de la madre. Por lo tanto, desde una perspectiva bíblica o desde una perspectiva desde las escrituras, no está a favor del aborto. ¿Por qué razón? Porque desde las escrituras nosotros encontramos que hay un aspecto en el cual volvemos a iniciar desde el principio. La vida inicia desde la fecundación y aún las escrituras hablan que está antes de la fecundación por el conocimiento del que Dios sabe de la existencia de cada uno de nosotros. Por tal razón, entonces, desde la perspectiva bíblica cristiana, como nosotros la queramos ver, pues definitivamente no está a favor de lo que es el aborto. Así que les agradezco mucho por su atención el día de hoy y primero Dios, pues nos vemos la otra semana. Feliz noche, Liz. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.